de la epístola de San Pedro. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. La vamos a leer desde el versículo número 11 del capítulo 2 de la epístola de San Pedro. Capítulo 2, verso 11 en adelante. Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén y amén. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es verdad, viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Háblanos en ella, por ella, Señor, a través de tu palabra, y que tu palabra no vuelva vacía. Porque escrito está que el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Gracias por esta palabra tan bendita y hermosa, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos hoy y úsame a mí como el instrumento y el vaso. Yo sea el medio, el canal, pero tú el agua viva, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. El apóstol San Pedro. ¿Recuerdan la historia de Pedro? Que en cierta ocasión estaba pescando por allá por el mar de Galilea, o se llama también el lago de Tiberíades, ¿cierto? Al norte de la Galilea, es decir, hacia la parte del norte de la Palestina. Y Pedro se hallaba cerca al mar de Galilea pescando, y de repente aparece Jesús y lo llama y le dice: Pedro, sígueme y ya no serás pescador de pescaditos, de animales, sino ahora serás pescador de hombres. Pedro. La palabra Pedro viene de la palabra griega Petros. Petros, que quiere decir piedra. Porque él se le llamaba Simón. ¿Se acuerda que el Señor le dijo: Simón, Simón, hijo de Jonás? Le decía a Pedro. Simón se le llamaba a Pedro el pescador. ¿Sabe qué quiere decir más o menos la palabra Simón? Simón es una connotación de la antigua versión griega hebrea de debilidad,
Simón quiere decir algo como ¿qué? Debilidad, como débil. Entonces el Señor le cambia el nombre a Simón y le dice: ya no te llamarás Simón, que quería decir como ¿qué? Débil, sino ahora serás llamado Petros, que quiere decir piedra. El gran apóstol San Pedro. Hoy vamos, el título que le coloqué a la enseñanza de hoy son los consejos del apóstol San Pedro. ¿Qué es un consejo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué me dice, hermano? Un consejo es ¿qué? Una enseñanza, una guía, una orientación, ¿cierto? Una ayuda, una dirección, un llamado a que se hagan las cosas bien, ¿cierto? Es una exhortación, eso es un consejo. Y Pedro, a través de esta carta, se cree que Pedro estaba en Roma, en la ciudad de Roma. Pero resulta que muchos teólogos e historiadores dicen que esta carta no la escribió San Pedro, sino la escribió Silvano. No Silvano el jugador, Silvano Espíndola, no. Silvano, el de los tiempos de Jesús. Entonces se dice que fue Silvano, pero realmente por la forma que se escribió desde Roma, realmente se le atribuye a Pedro, al apóstol. Y yo soy de los que creo, a diferencia de muchos teólogos, que esta carta, por eso se llama primera carta de Pedro, del apóstol San Pedro. Y Pedro escribe, y en ese tiempo, escuche bien, no había máquina de escribir. En ese tiempo no había computador. En ese tiempo no había WhatsAppazos, ¿cierto? Como los muchachos: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué? Y usted escribe inmediatamente, ¿qué pasa? Llega el mensaje, ¿qué? ¡Pum! ¿Cierto? Si yo le escribo aquí a Carlitos: hola, Carlitos, ¿cómo estás, Carlitos? Carlitos lee el WhatsAppazo: bien, pastor, bien, ¿sí? Y es inmediato que llega, ¿cierto? En ese tiempo, escuche bien, en ese tiempo, digamos que Pedro estaba en Roma. No había máquina eléctrica ni computador, y tenía que con las cortezas de los árboles, con una pluma, tal vez sin luz, horas enteras para escribir. Amados manos, duraba su buen tiempo, y se dedicaba todo el tiempo para escribir a la iglesia. ¿Y sabe las carticas para dónde iba la primera carta de Pedro? ¿Sabe para dónde iba? Vamos a ver para dónde iba la cartica. Vamos a ver esta carta para dónde iba. La carta del apóstol San Pedro, la primera carta, fueron dos cartas de San Pedro. Esta carta, escrita por San Pedro, está dirigida a los cristianos de Ponto. Pastor, ¿eso qué es? Eran ciudades. Iban dirigidas a los cristianos de Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia, Bitinia y las provincias del norte de Asia Menor. ¿Y dónde es eso, pastor? Eso es en la actualidad. Lo voy a ubicar en el mapa. Usted ya conoce el mapa, ¿cierto? Ya sabe que aquí queda Israel, que al pie del mar Mediterráneo por el occidente queda Líbano, aquí queda Siria, más arribita queda Turquía, ¿cierto? Usted ya sabe, aquí queda Israel, aquí queda Cisjordania, Jordania, Irak, Irán, abajo queda el desierto de Sinaí por el sur. Usted ya se conoce de memoria el mapa. Entonces, como ya conoce el mapa de memoria, quiero decirle que Pedro escribió la carta y lo mandaba a la cartica para el norte de Asia Menor. ¿Era más o menos eso? La cartica salía desde Roma, escuche, Roma, donde en Europa, el sur de Europa. Tenía que venir desde Roma, atravesar el mar Mediterráneo, llegar a la parte occidental del mar Mediterráneo. Ahí subía las carticas hasta pasar por la parte norte de Israel, seguir a Siria, seguir a Líbano y llegar a Turquía. Cantidad de países y de mares, cantidad de territorio, lo que tenían que llegar estas cartas, porque en ese tiempo no habían WhatsAppazos. Por eso cuando leo la Biblia,
más honro al Señor Dios. Lo honro a mi Señor, porque para llegar una carta de estas a su lugar de destino, esto era cuestión de qué, de machos, pasar todo el mar Mediterráneo. La cartica no duraba para llegar de un día a otro. Hoy correo certificado EMS, ¡pum! ¿Cuándo llega, señor, de Servientrega? Mañana, más tardar. Uy, muy tarde. En ese tiempo que llegara la carta duraba meses. Meses. Era toda una odisea que la carta llegara a su destino. Entonces esta carta tan maravillosa de San Pedro fue escrita, se dice que por Silvano. Se escribió en el idioma griego. Se cree que fue escrita desde Roma después del año 65 después de Cristo. Cristo murió en el año 33, ¿cierto? O sea que 30 y pico años después escribió esta carta hermosa. Pedro les escribió a los hermanos para fortalecerlos. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con los hermanos? Los hermanos de por allá de Ponto, de Galicia, de Capadocia, de Asia, estaban desanimados, tristes, por causa de su fe, que estaban siendo perseguidos. ¿Por quiénes? Por las autoridades. Pero en el capítulo 2 que vamos a ver hoy, en el capítulo 2, Pedro exhorta a vivir una vida de buen testimonio ante los demás. Ya quedó claro lo de la carta, ¿cierto? Lo que tuvo que pasar la carta y para quién iba dirigida. Para muchas iglesias en el Asia Menor. Hermano, yo cada vez que leo la Biblia, llevo más de 25 años leyéndola. Y yo no solamente la leo, sino la escudriño, la estudio. Hermano, y cuando usted lee y usted si mira los textos griegos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, se cree que fue un griego koiné. Esta carta fue escrita en griego. Hermano, usted se va a encontrar, hermano, que usted tiene que valorar la Biblia, hermano. Valore la palabra de Dios. ¿Sabe la gente dónde tiene la Biblia en las casas? Por allá en el chifonier arriba, en la mesita de noche. Y en la mesita de noche le ponen el tinto encima, el chocolate, los huevos pericos. Colocan ahí la pailita de los huevos pericos encima de la Biblia, porque ni siquiera se valora la Biblia, ¿cierto? Ustedes supiéramos lo que para llegar a estos escritos de la palabra a nuestro tiempo, lo que tuvo que pasar. Por eso yo valoro la Biblia, hermano. Esta Biblia que yo tengo aquí es una Biblia que está manchada. Si usted la mira, sucia. Fue rescatada de un basurero. De un basurero fue rescatada. Esta me la regalaron, pero está aquí mi hermano. La pasta original era este pedacito. Aquí solamente me lo dejaron este pedacito como recuerdo. Y de resto mordido por ratones. Y totalmente horrible. Y mi hermano Alejandro, que está dando clase a los niños allá atrás, me dijo: pastor, yo quiero empastarle la Biblia. Y me la empastó con esta pasta dura. Pero esta Biblia es requete antiquísima, sucia. Por eso usted verá, pastor, tan cochina esa Biblia. Esa fue rescatada de un basurero y la amo. Porque fue cuando yo estudiaba teología. No tenía computador, no tenía diccionarios bíblicos de griego, de hebreo. Y con esta Biblia aprendí los rudimentos de la palabra. Por eso la amo y con esta predico. Y hasta que me muera estaré con esta palabra hermosa. Y valoro la palabra. La amo, la valoro. Porque sé que cuando Pablo escribían en griego, en arameo, en donde fuera, escribieron desde las cárceles. Cuando Pablo estaba en una cárcel, escribía. Y para llegar la carta a su lugar de destino era lo más tremendo de difícil. Por eso amo la palabra. Y esta primera carta de San Pedro, que fue escrita desde Roma, fue una carta tan maravillosa, hermano. Y que si usted la analiza bien, son consejos que San Pedro nos dio a nosotros. Vamos a ver algunos consejos. Yo tomé 5 consejos, pueden haber más, pero vamos al primer consejo. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 11, dice la escritura:
de la siguiente manera: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí Pedro dice dos cosas. Número uno, que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Yo ya prediqué lo de peregrinos, ¿cierto? Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. Nosotros en esta tierra somos pasajeros. Aquí nos morimos y vamos a tener una eternidad. Somos peregrinos en esta tierra, somos pasajeros. Nos hallamos, como dice esta canción, nos hallamos aquí en este mundo que tu amor nos dio. Pero la meta no está en esta tierra, sino un cielo que Dios prometió. Nuestro objetivo es la eternidad. Por eso Pedro, el apóstol, nos recuerda, por si se nos olvida, que usted y yo somos peregrinos, pasajeros en esta tierra, que algún día tenemos que morirnos. ¿Y dónde quedó mi cuerpo atlético? ¿Dónde quedó mi figura? ¿Dónde quedó mi belleza? ¿Dónde quedó mi ropa fina? ¿Dónde quedaron mis títulos? ¿Dónde quedó mi inteligencia? Del polvo venimos, del polvo de la tierra, y al polvo volveremos. Porque este cuerpo vuelve al polvo de la tierra. Entonces Pedro, el apóstol, nos escribe: muchachos, ustedes tienen que irse algún día, pero mientras estén en esta tierrita, mientras seamos parte de esta tierra. ¿Qué dice Primera de Corintios, Carlitos? 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Amén, amén. Pedro dice: ustedes son carnales, tenemos cuerpo carnal. No olviden que son peregrinos y extranjeros, pero lo primero que quiero decirles, que ustedes son carnales y hay una lucha entre el alma y el cuerpo. ¿Cuál es la lucha que hay entre el cuerpo y el alma? El pecado. ¿El qué? La naturaleza humana, la de nosotros. ¿Para dónde nos quiere conducir la carne? A ver, la naturaleza carnal, ¿para dónde? ¿A que qué? ¿A que hagamos qué? ¿Lo bueno o lo malo? Mire, el apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe por qué? Porque nosotros, el cuerpo humano, la mente, el corazón, nosotros queremos hacer siempre lo malo. ¿Sabe por qué? Porque desde que cayó Adán y Eva en el paraíso, cayeron. La naturaleza del ser humano es inclinada a hacer lo bueno o lo malo. Lo malo. El ser humano está inclinado a hacer lo malo porque tenemos una naturaleza carnal. El hermano Carlos leía lo que San Pablo escribía, que dice allá en Primera de Corintios 3:3. Dice: no sois carnales cuando hay, ¿qué, Carlitos? Cuando hay celos, envidias, contiendas. ¿No sois carnales? El ser humano tiende por su naturaleza carnal a tener estas cosas. ¿Hacer qué? Tener celos, contiendas, peleas, tener todas estas cosas. ¿Hacer qué? Siempre lo malo delante de Dios. La naturaleza de la carne nos quiere hacer pecar. Hoy en día usted ve en los noticieros la maldad, ¿cierto? Usted ve como padres, abuelos violan a sus nietos, a sus hijos, ¿cierto? Usted ve como violaciones, usted ve como la gente mata sin compasión, usted ve como la gente roba y no tiene misericordia de quién, de nadie. Y entonces si ven aquí que aquí hay algo, una billetera que se le quedó a alguien, usted mismo mira, o no, nosotros ya no somos de esos, gloria al Señor. Y ahí mismo la gente trata de esconderla, ¿cierto? ¿Qué culpa tengo? Fue que dejaron la billetera ahí, pastor. Yo no tengo la culpa. No, sí tiene la culpa. Porque usted tiene que vencer su naturaleza, ¿qué? Carnal.
Dice el apóstol Pablo que si alguno robaba antes, ya no robe más. Que si alguno mataba, fue sicario, fue asesino, ya no mate más. Usted sabía que Pablo fue asesino, ¿cierto? Mandaba a matar a los cristianos el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo. Cuando se encontró con Jesús, Pablo dejó de ser un ¿qué? Un matón, para ser el apóstol de Jesús. Dice la palabra que había una mujer prostituta, que nadie quería y la querían apedrear, ¿cierto? Y el Señor vino y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra contra ella. Pero entonces el Señor la levanta y se queda mirándola y le dice: mujer, ¿dónde están? Te juzgan, yo no te juzgo. Ahora, mujer, ve, anda, vete y no peques más. Y esa mujer que era la adúltera, la fornicaria, la prostituta, todo el mundo quería apedrearla. La prostituta, mírela, mírela, mírela a María Magdalena, mírela, mírela, prostituta, uy, uy, prostituta. La odiaban. Y quiero decirle que el Señor rescató a esa mujer, y desde aquel día, ¿qué pasó? Desde aquel día pasó algo maravilloso, que esa mujer comenzó a seguir ¿a quién? A Jesús. Y ya no era la mujer que adúltera, ya no era prostituta, ¿cierto? Era la mujer que seguía al Señor. Quiero decirle en esta mañana, mi hermano, que nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, está ahí en nosotros. Está en nosotros para debilitarnos, para hacernos caer. Siempre está el enemigo para tumbarnos. Mire, el enemigo no descansa. Dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. Entonces, si usted está mal parqueado, mal parado, Satanás lo que trata e intenta todos los días intenta hacernos ¿qué? Caer. Por eso el Padre nuestro dice: Padre nuestro, y la parte que dice: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. No nos dejes caer en tentación, porque la tentación está ¿qué? Todos los días. El muchacho que fue rescatado de la droga, en la casa nuestra, donde está Graciela, usted no me deja mentir, vivió un muchacho en nuestra casa que él había salido de la droga, fue esclavo del vicio, y entonces él dijo: yo ya no quiero vivir en este barrio, porque yo entro por este barrio y como las ollas del barrio, nosotros vivíamos al pie de las ollas. Los que no saben qué son los hermanos venezolanos, ollas aquí en Colombia se le llama los lugares que se expende droga. ¿Listo? El hermano de argentinos, bueno, no sé dónde está. Hermano, olla en Colombia se le llama los lugares donde se expende droga. ¿Listo? Y los de internet, olla en Colombia se le llama donde se expende droga. Y decía este muchacho: yo no quiero volver a este barrio. Yo paso por este parque, inmediatamente en mí viene una lucha, como el de la chilindrina, el chavo, sí voy, no voy, sí voy. Hermano, tremenda lucha. Y el hombre, ¿sabe qué? Sudaba, ¿cierto, Graciela? Se ponía pálido. Esa lucha, hermano, porque él había sido un hombre que había estado por muchos años en la esclavitud del vicio de la droga. Satanás sabía que este hombre, buen hombre que estaba buscando a Dios, que había salido de este vicio, Satanás sabía que él luchaba constantemente por salir de esto. Y cada día él trataba de poner más y más, hasta que dijo: no, yo salgo de este barrio porque aquí tenaz, aquí preciso. Él decía: si salgo por la otra de allá, me encuentro con ex compañeros. Entonces, ¿qué, parce? Venga, se echa un hito, ¿qué? Y por allá, se iba por el otro lado y lo mismo, por allá, por donde fuera. Dijo: ya no puedo más. Gloria a su nombre, a Jesús, que hoy por hoy es casado, tiene 2 hermosas niñas, salió de este barrio, está viviendo en otro lugar, es líder de una iglesia cristiana. Y gloria a su nombre, Jesús, porque un hombre que supo lo que era batallar, pero venció en el nombre de Jesús. O sea que la tentación siempre va a estar ahí. Y Satanás sabe de dónde nos rescató el Señor.
Satanás sabe que si usted era esa persona agresiva, estilo Pedro. ¿Ustedes sabían cómo era Pedro? El antiguo Pedro, que se llamaba Simón, hijo de Jonás, el que era débil. Simón es una connotación de debilidad. Cuando el Señor le dio el nombre de Petros, en griego piedra, cuando ya fue fuerte, el hombre parece que desde que era como la palabra que utilizamos en Colombia es alzado, ¿sí? Alzado es una persona que agresiva. Parece que Pedro era de los que, pues, ¿qué? ¿Cuántos son? ¿Qué hay que hacer? Y Pedro siempre iba como a la defensiva. Tanto así que en alguna ocasión, cuando iban a tomar al maestro, se para enfrente Pedro a defender al maestro. Y pues, ¿que cuántos son? Sacó su espada y ¡pum! Dice la Biblia que le voló la oreja a Melco se llamaba, creo. Bueno, ustedes saben más que yo. Y le voló la oreja a uno, ¿cierto? Porque Pedrito era como de esos agresivitos. Y entonces, cuando estaba en el pretorio, que Jesús estaba allá para ser indagado, comienzan a buscar a Pedrito. Ay, usted es uno de esos, ¿no? Dios mío, yo. Sí, Señor, como ellos. Y se le aparece otra señora. Sí, Señor, usted se le conoce. Y comienza. Y Pedrito haciendo de tripas corazón. Y Pedrito, si hubiese sido el Pedro violento que se le sale su antepasado, pues ¿qué? ¿Y qué va a hacer? Sí. Y toca ahí. No, pues yo no conozco a tal hombre. Y lo negó 3 veces, ¿cierto? Sí, 3 veces. Ustedes saben más que yo. Y lo negó. Pero el enemigo siempre quiere sacar nuestra naturaleza pasada. El que le gustaba la pornografía, el que le gustaba hacer lo malo, el que le gustaba, el enemigo, ¿qué va a hacer? Siempre va a ¿qué? Va a poner la cascarita. ¿Para qué? Para que caigamos. Porque a eso vino Satanás, a matar, a robar y a destruir. Por eso Pedro, cuando escribe esta carta, le dice a la gente de Capadocia, a la gente del Asia Menor: muchachos, yo sé que ustedes tienen que lidiar, pero hay que pelear con unos deseos carnales que están en nosotros. Y entonces Pedro sigue dando consejos. El primer consejo que da el apóstol San Pedro es: luchen, porque hay en nosotros una naturaleza carnal en la cual tenemos que derrotar y no dejarnos vencer por nuestra naturaleza carnal y humana y nuestra pasada manera de vivir. En segunda instancia, vamos a Primera de Pedro capítulo 2. Sigamos en Primera de Pedro en el capítulo 2. El versículo 13 y el versículo 14, mire lo que dice 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. 14: ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Saltémonos ahora al versículo número 10 y 8. Dice el 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Qué quiso decir Pedro con esta carta? En su primera carta, que le dice a los hermanos de Galacia, de Capadocia y de todas esas regiones del norte de la Palestina, es: muchachos, número 1, ustedes luchan con deseos carnales, así es de que pónganse en pilas y en el nombre del Señor luchen para que no sean vencidos por la carne. En segundo lugar, que el apóstol San Pedro está diciendo es: muchachitos, si son criados, si son empleados, si están en alguna institución, cualesquiera que sea, sométanse ustedes a toda autoridad. Si lo dice o me lo inventé. Vuelva a leer el versículo 11, perdón, el versículo 13, el versículo 14 y el versículo 18. Y se va a encontrar, solo leamos el 18 nomás. Criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos,
no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ay, Dios mío, cuando uno encuentra jefes, ¿cierto? Los que hemos tenido jefes gruñones. ¿Dónde está la ingeniera Gilma? Ingeniera. Los que hemos tenido jefes así, ¿cierto? Y entonces dice la Biblia, aún los de difíciles de soportar. No, pero es que, ¿qué? Pastor, pero como ese es tan alzado y quiere mandarme a las malas, pues ¿qué? Pues yo le respondo y es mi jefe. No, hermano. ¿Cuál le respondo? ¿Cuál le respondo? Hermano, la autoridad, dice la Escritura, toda autoridad es puesta por Dios. Amén. La autoridad hay que respetarla. Que no me gustó. Ay, pastor, es que mi jefe no es cristiano. ¿Y esto qué le importa si es cristiano o no? La palabra no me dice. La palabra, si usted analiza textos y contextos, dice que nosotros respetemos a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios, sea cristiano o no sea cristiano. Escuche. No, él sí que es cristiano, sí me le sujeto. A usted no. Usted no es, no, hermano. Usted sujétese en obediencia a la autoridad. Respete la autoridad. Hermano, la autoridad se debe respetar. Ay, pastor, pero es que, hermano, me tocaría cambiar la Biblia. Me tocaría cambiar a mí la palabra como pastor. Tendría que decirle para ajustarnos a ustedes y a mí. Entonces no. La palabra me enseña claramente. Y si no, eso lo dijo Pedro en el segundo consejo. Pero usted mire más allá de Pedro, para que no crea que solamente Pedro es el que se inventó esto. Vaya a Romanos capítulo 13 versículo 1. ¿Qué dice, Carlitos? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Romanos es una carta que se escribió aproximadamente en el año 61, aproximadamente después de Cristo. Lo escribió el apóstol San Pablo. Fíjese que no solamente el apóstol Pedro le da el consejo a la iglesia del tiempo del Asia Menor, sino a la iglesia de este tiempo, de que tenemos que meternos y respetar las autoridades. Lo dijo Pedro en la carta de primera de Pedro. Pero Pablo, el apóstol, en Romanos capítulo 13 verso 1 también lo dice: sométase toda persona a las autoridades. Mire que una de las formas, o mejor, una de las cosas que uno ve más en la sociedad actual es la falta de sujeción y obediencia y respeto. ¿Usted no ha visto que ese es el pan de cada día? La gente no se quiere sujetar a las autoridades. No de malas y no, ¿y por qué? Hermano, nos toca sujetarnos en obediencia, respetar las autoridades, porque toda autoridad superior viene de parte de Dios, nos guste o no nos. Es que no me gusta, pastor, tú sabes, tú entiendes. No, es que no está para que nos guste o no nos guste. Sencillamente respetemos la autoridad. ¿Por qué? La palabra, creo que en Juan dice que si no aprendemos a amar, a respetar, a valorar lo que vemos. No, es que yo solo me sujeto a Dios, dicen algunos. Si no nos sujetamos ni amamos a lo que vemos, lo que tenemos frente, lo natural, a usted que lo veo, no aprendo a sujetarme. ¿Cómo carajo voy a sujetar al que no veo? Si a Dios no lo veo. ¿Es así o no es así? Hermano, hoy en día uno encuentra tendencias religiosas pseudo cristianas. No, es que yo no necesito ir a una iglesia. Tú sabes, pastor, eso que voy a ir a una iglesia, yo voy a ir a sujetarme a un pastor, a un líder. Ese es más pecador que yo. Ese es más. A usted no le importa si es más pecador o no. ¿Y usted por qué es ateo? Porque es que el cura es pecador, el pastor es pecador, la monjita es pecador, el líder cristiano es pecador. Todos somos pecadores. Pero no por ello vamos a dejar de amar y buscar y creer en el Señor. Entonces, mi hermano, usted y yo, la palabra nos enseña que tenemos que congregarnos, tenemos que sujetarnos a una autoridad espiritual en una iglesia. Afuera en la calle nos sujetamos ¿a qué? A una autoridad ¿qué? Civil, autoridad militar, autoridad de ¿qué otras autoridades? De justicia, ¿cierto? Nos sujetamos a la Constitución de Colombia,
Nos sujetamos, aquí hay algunos abogados, ¿cierto? Ustedes saben más que yo de esto. Nos sujetamos a la autoridad. Entonces, hermanos, ¿ya notó el segundo consejo de Pedro? Amén. Amén, amén. El primer consejo de Pedro era: batallamos con nuestra propia carne, pero poderoso es Dios para librarnos de toda tentación. En segundo lugar, la segunda consejo que nos da el apóstol San Pedro es: sujetémonos a las autoridades. Hermanos, solamente leyendo la mitad del capítulo 3, todo lo que uno aprende, imagínense leyendo todo Pedro. Sigamos con con primera de Pedro. Capítulo 2, verso número 10 y 7, dice: honrad a todos. ¿Qué? Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Ay, Señor mío y Dios mío, Padre mío. Mire que la palabra de Dios, la palabra honra, tiene muchas connotaciones o definiciones. Honrar significa, desde el punto de vista social, una forma de respeto. ¿De qué? De respetar. Entonces la palabra dice: respete ¿a quién? A todos. No, pero es que yo solamente respeto a mi pastor, a los líderes de mi iglesia y a los hermanos de la iglesia. Y al de aquí al frente, y al de aquí allá, y al de allá, pues como no son hermanos, pues, ¿qué me importa? No, son hijos del diablo. No, uno hasta escucha eso, hermano. ¿Es así? Esos son hijos del diablo, que eso no merece ni el saludo. A los tales deséchalos, son dignos del infierno. No, hermano. La palabra de Dios me enseña, hermano, honrad a todos. Hay un punto, escuche, si ve que la diferenciación, la separación: honrad a todos, respete a todo mundo, respete a todos, hasta el vigilante del apartamento de su casa, respételo, respételo. Él no es su guiso, su sirviente. Oiga, ponga, abra, cierre. No, hermano, respételo, hónrelo. Llegó diciembre y dele un detallito, hermano. A la señora que le hace el aseo en su casa, al que le limpia la escalera del apartamento allá afuera. Hermano, esa es una forma de honrar a la gente. Ay, no es cristiano. Pues como no es cristiano, usted con su buen testimonio hace que llegue a los pies de Cristo. Honre a la gente, hermano. Esa palabra honra es tan amplia, tan profunda, que solo quiero quedarme con el respeto, que es lo mínimo que yo creo que el apóstol Pedro pide a los cristianos: que respetemos a todo el mundo, porque todos merecen respeto. No, pero es que ese no es pinta, ese no tiene corbata, ese no tiene carro, ¿qué le importa si tiene carro o no tenga carro? ¿Qué le importa si tiene un cargo bajo? Respete, hermano, a todo mundo. Honre a la gente, hermano. La gente merece respeto, porque usted y yo no somos más. Juntos hemos sido hechos del polvo de la tierra. ¿Quién más? Respete. Honre a todos, dice la escritura, hermano. Punto. Escuche. A todos quiere decir todos, ¿cierto? Todos. Hay un punto y después ahí sí dice: amad a los hermanos. Ay, Pedrito, ¿sí ve que separó la cosa? Ahí no dijo honren a todos los hermanos, no, honren a todos, punto. Y ahora amad a los hermanos. Ay, Señor, este es otro punto aparte. Esto merece otra explicación. ¿Sí ve tan pequeñito? Aquí vamos hasta tengo 587 puntos. Voy en el segundo. Aquí va para largo. Y cada punto tiene un subpunto. Amad a los hermanos. Ay, Dios mío y Padre mío, amad a los hermanos. Ándale, amar a los hermanos. Ay, Dios. Hermano, en la iglesia de Jesús hay veces hay más guerra que afuera. En la iglesia de Jesús hay veces hay más contienda entre hermanos como perros agarrados que afuera. Ay, pastor, no sea tan trágico. No, yo no soy trágico. Eso no es de trágico, eso es de realidad. ¿Por qué Pedrito
No Pedro en un paque, no. ¿Por qué Pedro el apóstol tomó la molestia de escribir en griego? Pam, pam, ame a su hermanito. Es porque él sabía que entre hermanitos había pugnas, había pullas, ¿cierto? Ame a su hermano. Amar al hermano. Ay, pastor, es que no lo soporto, no. No me diga a mí nada. No me diga a mí nada. Es que, pastor, cada vez que la veo, uy, es que el Señor me perdone, pero aquí me pasa algo, pastor, algo. ¿Cuál algo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le siente ahí? ¿Qué sabe qué pasa? Que el fruto del Espíritu Santo no está. Porque los frutos del Espíritu son amor, paz, gozo, bondad, paciencia, templeza, mansedumbre. Ya lo sabe usted los 9 de memoria, más que yo. Amor. En Corintios capítulo 13, primera creo que es: aunque yo hablase en lenguas angelicales, aunque le dijera a este monte, córrete de aquí, córrete para allá, aunque profetizara, hiciera milagros, fluye, levántate, hiciera toda clase de cosas, pero si no tengo amor por mi hermano, vengo a ser como címbalo que retiñe mano. Eso decía Pablo. Pero sigamos con Pedro, tan pequeñito, ¿no? Amad a los hermanos. Hermano, ¿nos cuesta amar al hermano? Ay, hermano, sí. Así que estamos diciendo, ¿nos cuesta amar al hermano? Sí, hermano. Hay veces cuesta. Me cae gordo porque habla duro y gritón como el pastor. Me cae gordo porque no viste como quisiera que vistiera. Me cae gordo porque es que llega tarde al culto. Me cae mal porque me quita la silla donde yo me quiero sentar. Me cae gordo porque saluda al pastor y a la pastora y a todos nos ve así como me cae, hermano, y decimos una serie de cosas y justificando el por qué yo no amo a mí, hermano. Y siempre hay una razón para no amarlo. Y lo justificamos, es lo curioso, lo justificamos. Pastor, pero es que usted lo viera cuando alaba al Señor. ¿Y qué? Usted no le importa cómo lo alabe, si lo alaba, si salta, si brinca, si sube, si baja. Y por eso le cae gordo, regordete. Me cae más gordo que el pastor que es flacuchento. Ay, hermano, y nos caen gordos los hermanos. Y si no aprendemos a amar al hermano, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien ni siquiera vemos? Lo sentimos, pero no lo vemos. Amad. Es difícil, por eso se me quitó el versículo. Amad, por eso ese versículo tan pequeño del versículo 17 dice: respete a todos, pero ame a su hermano. Amad a los hermanos. Para no ir tan lejos, vaya usted a Juan capítulo 15, versículo del 12 al 13. ¿Qué dice, Carlitos? Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén, hermanos. Mire ese versículo tan contundente. Esto es como un refuerzo a lo que escribió Pedro en la carta. Pero ya no fue Pedro. ¿Quién escribió acá? Juan. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hasta el 3, sí, dejémoslo hasta ahí. Hermano, el amor, dice la palabra que el mandamiento al cual el Señor estipuló era que nos amáramos los unos a los otros. Amor, hermano. Amor con los hermanos de la iglesia. Hermano, si usted no puede amar al hermano que se le sienta al pie o adelante tras suyo, si no lo puede amar, ¿cómo va a amar a los que están afuera? ¿Cómo va a amar a sus enemigos? ¿Cómo va a amar a los que están en otras regiones? ¿Y cómo va a amar a Dios, que es el que nos importa? La palabra prójimo es una palabra latina de próximos. Próximo viene de próximos. Prójimo es de próximos, que quiere decir
el que está cerca, el aproximado, el que tengo más cerca, el que está más cerquita a mí. Si no puedo amar al que tengo más cerquita, ¿cómo será amar al que tengo más lejitos? Cuesta, ¿cierto? Por eso el Señor, cuando le dijo a los fariseos, los mandamientos se resumen en dos. ¿Cuáles son? Amarás al Señor con toda tu mente, toda tu fuerza y todo tu corazón. ¿Y amarás a quién? ¿Y amarás a quién? A tu prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo. Si yo mismo me amo, yo no me voy a hacer daño, ¿cierto? No le haga daño a los de afuera y a ninguno. El principio de la ética, en las universidades dan ética, en toda parte dan ética, pero la ética la resumió Jesús en este versículo. Sencillo, la ética se resume en esto: ética. A los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Ese es, dicho, la mejor definición de ética. Usted puede llenar libros de ética. En la universidad haga ensayos de ética. Yo un ensayo para uno de mis hijos, creo que no sé para quién, sobre ética, y resumía la ética con ese versículo bíblico. Pueden haber, y yo leía libros de ética, pero la ética la resume Jesús: no haga a los demás lo que no quiera que hagan contigo. Ese es el principio universal de la ética, y eso se resume en amar. Lo que no quiero que me hagan, no le haga a los demás. Si yo me amo a mí, yo no me hago daño. Por ende, no le hago daño al que está cerca o lejos de mí. ¿Qué tal ese consejo de Pedro? ¿Bonito? Entonces ya vamos en cuántos consejos. ¿Cuántos nos faltan? 500 y pico. Ay, hermanitos, vamos entonces. En el tercer consejo de Pedro es respetar a todos, amar a los hermanos y amar al prójimo. Vamos a Primera de Pedro, otra vez sigamos con Primera de Pedro. Sigamos en el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 20. Dice así: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ay, pastor, ¿y esto qué es lo que dice? Yo no entiendo. Hermano, palabras más, palabra menos. Lo que quiso decir el apóstol San Pedro aquí en este versículo es: esto es españolete. Esta es la Reina Valera, que eran españoles. En otras versiones no lo encuentra de esta forma. ¿Qué gloria hay si pecamos y somos abofeteados? Escuche, y lo soportamos. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que hay mucha gente que sufre haciendo lo malo. ¿Cómo así, pastor? Sí. Por ejemplo, si yo voy y le quito algo a alguien, robo o hago algo malo contra alguien, lógicamente que me van a perseguir y hasta me pueden, ¿qué? Pegar, matar, ¿cierto? Y la justicia cae ¿sobre quién? Sobre mí. O sea, ¿y eso qué trae? ¿Alegría? No, sufrimiento. ¿Usted cree que a los ladrones también les queda fácil? No. Eso es adrenalina pura. Pum, roban, pum, y después tienen que, si donde los cojan, ¿qué pasa? Afrontar las consecuencias. Y tienen que sufrir. Y por eso muchos, ay, por favor, no. ¿Se han visto muchos que se roban un celular en el centro y los coge la policía o la gente? No, por favor, no me peguen. Ay, ahí sí todos noblecitos. Después de que ahí se han cogido valentones a los muchachos a darle puñaletas, ¿cierto? Son valientes. Y los cogen y dicen: no me peguen, no, por favor. Ahí sí sufren, ¿sí ve? Si la gente sufre pecando, lo que quiere decir San Pedro es: ¿por qué mejor, en vez de estar sufriendo por hacer lo malo, por qué más bien no sufrimos por hacer lo correcto? Pedro lo aclara un poquitico más. Vaya usted una hojita más adelante, porque el mismo Pedrito aclara esto en sus contextos. Allá en Primera de Pedro, capítulo 3, un capítulo más adelante, verso 14, ¿qué dice, hermano Carlos? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Amén.
Nosotros en teología hemos visto que de la Biblia, un caso de la hermenéutica, la correcta interpretación de los textos. Los abogados, los que son abogados, también ven hermenéutica. Me decían aquí algunos que ellos ven hermenéutica en las clases de derecho. Nosotros vemos los pastores hermenéutica, y una de las reglas de la hermenéutica, la fundamental, la regla de sobre toda la regla, ¿cuál es? Dígalo duro. Amén. La Biblia es su propio intérprete. Así de sencillo. La Biblia es su propio intérprete. Entonces usted lea textos con textos de aquí, de allá, y la Biblia explica todo. Entonces Pedro aclara lo que había dicho antes en el capítulo 2. Lo que quiere decir Pedro es: mas también si alguna cosa, si ustedes padecen, si sufren por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor a ellos, ni se turben, no se confundan. Conclusión, ¿qué consejo da Pedro? El consejo que da Pedro en ese versículo 20 del capítulo 2 de Primera de Pedro es: iglesia, cristianos, hermanos, no sufran haciendo lo malo, pecando. Pastor, pero estoy sufriendo, estoy pasando por situaciones duras. ¿Y por qué? Fue que le quité la esposa a mi vecino y ahora me está buscando para matarme. Pues lógico, ¿o no? ¿O qué va a pensar? ¿Que el marido venga y lo coja a besitos a usted también? Pues lógico que él va a buscar, ¿para qué? Pues para matarlo, mínimo, ¿cierto? Claro. Pues que se la lleve. Pero casi no ocurre, porque de ñapa se la lleva y se lleva otro problema. Entonces, ¿para qué se encarta? Hermano, lo que Pedro quiere decir aquí es: usted sufra por hacerlo correcto, no sufra por hacer lo malo. Entonces, ¿sí ve que hay dos sufrimientos? ¿En cuál sufrimiento estamos? ¿Por hacer lo malo o por hacer lo bueno? Por hacer lo bueno. Entonces, dice la escritura, pues es si pecando, ¿sí ve? Sois abofeteados, pecando, haciendo lo malo, nos pegan, nos bofetean y lo soportan. Si ustedes soportan, más haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Que entonces Pedro lo aclaró en el versículo, en el capítulo 3, usted será bienaventurado. Por eso dice en otro contexto: bienaventurado cuando por mi causa os persigan, cuando por mi causa os vituperen, cuando por mi causa sean perseguidos. Seréis bienaventurados. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Doblemente feliz. Entonces, usted, hermano, sea feliz cuando lo persigan, lo maltraten, lo torturen. Yo siempre les he dicho aquí que una vez a un sobrino mío, predicando a unos metaleros en el Toberín, en la 170, nos cogieron con bota de metalero, nos cogieron a pata los metaleros. A mi sobrino Jorge, y yo les he dicho, y los que conocen a Jorge William, Jorge alzaba pesas, mi sobrino, ese no era como el tío, flacuchentico, ahí todo debilucho, no. Ese muchacho altico y alzaba pesas en ese entonces, era tremendo mancancán. Y Jorge pudo haberle hecho a uno de esos, ¡pum! Y tenía unas manotas y era tremendo, tremendo, hermano. Y no hizo nada, y nosotros no hicimos nada. Y después de que nos dio una patada, dijeron: venga, a ver, era que queríamos saber si verdaderamente ustedes eran de Dios o qué, no sé qué. Y claro, hermano, nosotros somos de Cristo. Y Jesús los ama, muchachos. Y tan, en un parque por allá en el Toberín. Y después nos recibieron el tratadito y hasta de la mano nos despedimos. Y después, ay. Pero hermano, si sufrimos por causa del Señor, en los buses, cuando predico en los buses, se me han parado, les he contado de borrachos que me han frente a frente para pegarme, hermano. Por si me pegan, gloria a tu nombre. Y si me matan, gloria al nombre del Señor. Si a Pedro lo mataron, a Pablo lo mataron, pues qué, hermano, usted tiene que estar dispuesto a todo. Con los que nos subimos a predicar en los buses, estamos dispuestos a que pase cualquier cosa. Los trataditos me los han tirado en la cara, no sé cuántas, y pum, Dios lo bendiga, hermano, Dios lo bendiga, chévere, pum. Y se baja uno gozoso de haber predicado a Jesús. Y uno sufre, claro que sufre. Dice el apóstol Pablo: sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Los que somos soldados, ¿sufrimos o no sufrimos? Claro que sufrimos. Pero cuando usted sufre por causa del evangelio, es un gozo. Pero sufrir por estar haciendo lo malo es una vergüenza. ¿Sí me entendió este punto? ¿No más explicación? No más explicación.
¿Quedó claro ese consejo de Pedro? Si usted sufre, sufra por el evangelio. Sufra por hacer lo correcto, lo justo, lo que es de Dios. Sufra por el evangelio, pero no sufra por hacer lo malo. Bonitos los consejos de Pedro, ¿cierto? Otro consejo, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 12. Con este termino. Primera de Pedro 2. Ay, sí sonríen, ¿cierto? Cuando digo termino, ay, yo estaba intercediendo, Padre, cuando acaba, Padre, tócalo para que acabe, Padre. El Señor escuchó su oración y súplica, hermano. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 12, ¿qué dice? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ay, Pedrito, ¿qué me habrá querido decir? Palabras más, palabras menos. Lo que Pedrito nos dice a nosotros como iglesia en el siglo XXI es: muchachos, sean de buen ejemplo y pórtense bien. Sean de buen ejemplo y pórtense bien. Palabras más, palabras menos. Sean de buen testimonio para los de afuera. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles no son hijos del señor de la esquina que se llama gentil, no. Los gentiles son la gente que no es creyente, que no está en el camino del Señor. Esos son gentiles. ¿Listo? Los de afuera. Lo que Pedro nos quiere decir es: compórtese bien, pilas con su testimonio con los de afuera. ¿Sabe por qué los de afuera hablan tan mal de nosotros los cristianos? Le voy a decir por qué. Porque nosotros damos. Exacto, no lo digo yo, lo dijeron ustedes. Porque hay hermanos que cristianos, y de pronto se meten a una deuda o a una cosa y después no pagan. ¿Y cómo quiere que la gente hable bien? Pues la gente va a hablar mal. O hay hermanos que cristianos van y barren el frente de su casa y se lo echan para el vecinito. Ay, es que me cae como gorda esa señora. Uy, es más amargada esa vieja, esa tonta. Y pum, y le choque la basurita ahí al pie del vecino. ¿Y el vecino se va a poner contento? ¿Qué va a decir el vecino? Y cristiano, si ves esos cristianos, yo por eso no me vuelvo a esa religión, yo por eso no sé cuántas. Si mire cristiano, si ven al hermanito disque cristiano aquí en la iglesia, aleluya, 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 y llega a la casa y qué, no sé qué, y se le cambió la aleluya. ¿Sí es así? ¿Se han visto casos? Hermano. Y resulta que todos los que lo rodean al pie, vecinos, amigos, inquilinos y demás, son mundanos. Y ven el comportamiento tan maravilloso del hermanito, que le salen alitas cuando está en la iglesia. Pero de repente salió de la iglesia y las alitas se le opacaron, las alitas se esfumaron. Y después de alitas en la casita le salieron cachitos. ¿Y qué con las alitas del hermanito? No, si las alitas se le convirtieron en cachitos. Y comienza en la iglesia, oh rabasanda, ya canda rabaquía, hayabasai, oye bajanda libayabasaya. Y en la casa, ¿qué va a hacer? No sé cuántas, no sé qué, y unas palabrotas. ¿Y dónde están las lenguas angelicales que está diciendo en la iglesia? Si las lenguas angelicales se le convirtieron en lenguas demoníacas en la casa. Ay, pastor, estoy pasando persecuciones por cristiana no me quieren. No lo quieren no por ser cristiano, sino ¿por qué? ¿Por qué no lo quieren? Por su testimonio, por su comportamiento, por su mal actuar, por su mal proceder. Porque en la iglesia no salen alas y actuamos bonito, y afuera con la esposa, con el esposo, con el hermano, con el vecino, tiramos la puerta, echamos patada voladora cual kung fu. Bruce Lee les queda en pañales. Y en la iglesia y después cambia por patada voladora.
Y la gente después dice, ¿sí ve por qué yo no quiero ser cristiano? ¿Si es así o no es así? ¿Por qué la gente no quiere ser cristiano? Que el comportamiento aquí en la iglesia es uno, y en la casa con sus hijos, su esposa, su esposo, con el vecino, la vecina, somos diferentes. Entonces lo que dice Pedro es, muchachos, a través de esta carta, lo que dice Pedro es, sean de buen testimonio, sean de buen ejemplo delante de los gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? La gente que no es, la gente que no es. ¿Para qué? A ver, aquí del contexto nos dice ¿para qué? ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, esos cristianos son ladrones, aquí vinieron y no me pagaron el arriendo y dizque cristianos, me sacaron unos perfumes, me sacaron un poco de cosas del catálogo, me deben 500,000. Para que la gente no murmure como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas. ¿Qué quiso decir Pedro? Quiso decir, ustedes saben, muchachos, que los de afuera siempre van a hablar mal de nosotros. Yo siempre le digo a mi esposa, desde que ahora somos pastores, nos han llovido, no halagos, ¿cierto? Mi esposa que está allá, mi hermana que, ay hermano, de rateros no bajamos. No, y de por sí que el dicho de la gente de afuera es, yo para qué voy a esas iglesias, esos pastores son unos rateros. Eso allá lo obligan a que paguen diezmos, esos son rateros. Entonces nosotros de por sí ya entramos etiquetados como rateros y ladrones. Decía alguna vez mi hijo Diego, que no lo veo por aquí, yo sí nunca papá seré pastor. No, y eso le da miedo. Cuando le dice, ¿usted va a ser pastor? No. Yo sí, papá, que me digan que me robé, que me hice, que me juzguen, que me critiquen. No, yo no tengo temple. Le digo, y si Dios lo tiene, Dios le va formando uno el carácter y uno ya se vuelve como los árbitros de fútbol. Les echan la hueá, les echan y eso, ¿qué tiene? Siga como que, su merced que trabaja en el deporte, ¿no? Cobraza, ¿cierto? Y hermano, y así de pastor nos toca. Nos dicen rateros, ladrones, esos pastores, esos no sé qué, esos hacen, y eso. Y le toca a uno, gloria a Dios, aleluya. Y todos esos que dicen y hablan de nosotros, si damos buen testimonio. Miren, nosotros con mi esposa, gloria a Dios, cuando salimos del barrio donde vivíamos, la gloria es para el Señor. Pero la gran mayoría en la cuadra le dio tristeza de que nos hubiésemos ido. Ay, se van los verdad buenos vecinos. Ay, qué tristeza. Y uno va allá, hola vecino, y cuando vienen no, la verdad, hermano, siente uno el aprecio. Y le digo a mi esposa, ¿sí ve? En el fondo nos quieren. ¿Sí ve? ¿Qué? Porque mientras duramos años allá dimos el mejor testimonio. Nosotros salíamos los dos de la mano y mucha gente decía, venga, y ustedes, ay, ustedes tan bonitos, ustedes tienen ya nietos y ustedes tienen hijos tan grandes y ustedes los veo de la mano, ustedes salen siempre cogidos, ustedes para arriba, para abajo, ustedes sonrientes, ustedes saludan a todo mundo. Ay, tan rico, ¿cierto? Y mucha gente le hemos predicado de Cristo por nuestro testimonio. Porque hermano, como dijo San Agustín, es mejor hay veces uno callarse, pero con el testimonio predicar, evangelizar. Entonces el consejo de Pedro es de buen testimonio, para que la gente no tenga motivos para que rajar. ¿De quién? De usted. Porque si quieren rajar, que rajen porque quieren, pero no porque usted les ha dado ¿qué? Motivos. No de motivos para que el nombre de Jesús sea maldecido, sino para que digan, uy, gloria a Dios, esa gente, mire tan bonito ese hogar, ese matrimonio, uy, tan chévere, yo quisiera un matrimonio así, yo quisiera. Y glorifiquen a Dios por nuestro buen testimonio. Póngase sobre sus pies, vamos a orar, iglesia. Vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso. Pero antes leamos Filipenses capítulo 4, versículo 5. Filipenses, Carlitos, ¿qué dice? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Con esto ya termino, en serio. Vuestra gentileza sea conocida de todos vosotros, de todos los hombres. El Señor está cerca. Lo que dice Pablo, que escribió esta carta a los filipenses, fue: nuestro buen testimonio, nuestro buen comportamiento, nuestra buena forma de actuar, nuestro buen proceder, sea que conocido de quienes, de todos los hombres. ¿Sabe por qué? Punto. ¿Por qué?
porque el Señor está cerca. Cristo viene otra vez. Cristo viene. Y nosotros tenemos que glorificar a Dios con nuestro comportamiento. ¿Delante de quién? De todos los hombres, como dice la Escritura. Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres bueno, poderoso, fiel y verdadero, Señor. Bendito Dios, ayúdanos, porque no podemos solos, Dios. Gracias, Señor, por esta carta tan maravillosa que nos dejó el apóstol San Pedro, porque nos ha exhortado para que aprendamos a vivir correctamente, para que seamos como verdaderos cristianos, Señor, para que no pequemos, Dios, para que no nos dejemos ganar por nuestra naturaleza carnal y caigamos en tentaciones, para no caer en pecado, Dios, para no caer en tentaciones, Dios. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús, para que no caigamos en tentación, Dios. Líbranos de todo mal. No nos dejes caer en tentaciones, Dios. Guárdanos de pecar, de hacer lo malo, Dios, delante de los hombres. Guárdanos, Señor, de volver a nuestra vida pasada. Si éramos adúlteros, si éramos fornicarios, si éramos necios, groseros, vulgares, si éramos personas, Dios, iracundas, si éramos personas altivas, soberbias, orgullosas, si éramos personas, Señor, que hacíamos lo malo, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos para seguir adelante, Dios, para no ser lo malo delante de los hombres ni delante de ti, para no caer, Señor. Ayúdanos para que nuestra naturaleza carnal no nos gane, Dios, para que no volvamos al pecado pasado, Dios, a las mentiras, al adulterio, a la fornicación, a la maldad, a la perversidad, al robo, a la droga, al alcohol, a las drogas, a la esclavitud del diablo. Dios, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Padre, esta carta del apóstol San Pedro, Dios, nos enseña que debemos respetar a las autoridades. Señor, tú sabes que una de las cosas que tal vez nos cuesta es someternos a las autoridades, porque la policía me cae mal, el ejército me cae mal, el presidente me cae mal, el alcalde me cae mal, los líderes me caen mal, los religiosos me caen mal, los pastores me caen mal. Padre, ayúdame, Dios, a que aprendamos a sujetarnos a la autoridad, porque escrito está que toda autoridad es puesta por ti, Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a que seamos, Señor, sujetos, respetemos a las autoridades que han sido puestas en la tierra, Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, como nos lo dice el apóstol San Pedro en su primera carta, Dios. Y Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a respetar a todos. No importa el cargo, el título, no importa, Dios, la condición económica, que aprendamos a respetar, Dios, al más humilde hasta el más destacado y respetable, Dios, que aprendamos, Señor, a respetar y a honrar a todos los hombres, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser respetuosos con nuestro prójimo, Dios. Ayúdanos a honrar a nuestro prójimo, a las personas que nos sirven, a los que están a nuestro lado, Dios, aunque sean humildes, sencillas. Ayúdanos a honrarlos y a respetarlos, porque esto es un consejo que nos da tu palabra. Pero Dios, ayúdanos a amar en el nombre de Jesús. Ayúdanos a amar a mis hermanos, Dios. Señor, dígale, hermano, ahí donde está, dígale, Señor, ahí donde está, sea sincero con Dios. No conmigo, usted no tiene que darle cuentas a este pastor, a Dios. Dígale, Señor, a mí me cuesta mucho perdonar a mi hermano de la iglesia. Me carga ese hermanito, me carga. Solo de verlo me fastidia, me choca, me incomoda. Pero ayúdame, dígale, Señor, ayúdame.
Dígale al Señor que te ayude. Dile ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame. Porque si no aprendo a amar al que tengo al pie, Señor, ¿cómo te voy a amar a ti que está lejos, aunque estás cerca en mi corazón, pero no te veo? Ayúdame a amarlo, Señor. Allá amar a esa hermana, amar a ese hermano. No importa, Dios, lo que me haga. No importa si no me presta la cara. No importa si no me saluda. No importa. Ayúdame a amarlo, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame a amar a mi hermano, porque tu palabra me lo enseña, me lo da como mandamiento, me lo ordena tu palabra. Esto no es una opción, Dios. No me lo das como una opción, me lo das, Señor, como una orden. Ama a tu hermano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo amarás, aunque te cueste, lo amarás. Lo amarás. Escuche bien si yo no hablo claro. Lo amarás. Amarás a tu hermano. Ay, Padre, cómo cuesta amarlo. Lo amarás y punto, lo amarás. Es duro el evangelio, pero lo amarás. Ayúdame, Señor, a amarlo. Ahí donde está, hermano, dígale: Señor, yo no quiero sufrir por hacer lo malo. Yo quiero sufrir por hacer lo correcto. Si sufro, Dios, si me calumnian, me juzgan, me vituperan y sufro por hacer lo bueno, gloria a tu nombre, porque seré bienaventurado. Pero que yo no sufra jamás por hacer las cosas incorrectas. Que yo no sufra por hacer lo que no es correcto. Señor, si sufro por hacer lo incorrecto, perdóname y ayúdame a hacer lo correcto. Hoy te pido perdón si estaba actuando mal, incorrectamente, y ayúdame a actuar bien, a ser honesto, a ser correcto, a actuar bien de acuerdo a tu nombre, Dios. Dígale ahí al Señor en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, ayúdame, porque yo no puedo solo. Hermano, nosotros, dice la Biblia, que con nuestras fuerzas no podemos, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Usted y yo no podemos actuar en nuestras fuerzas, pero la palabra me da una salida clara, y es que con Él todo es posible. Por eso, iglesia, sufra por hacer lo correcto, por anunciar, por predicar, porque usted es de buen testimonio. Pero no sufra por hacer lo malo jamás, por hacer lo incorrecto. Hermano, y termina esta carta maravillosa de San Pedro diciendo: sean de buen testimonio. Pórtense bien con los de afuera. Pórtense bien con los que están afuera. Pórtense bien con ellos, para que el evangelio no sea vituperado, para que el evangelio no sea blasfemado por tu culpa. Pórtese bien con su vecino. Pórtese bien con el vecino del frente, el del lado. Pórtese bien con los compañeros de universidad, de colegio. Pórtese bien correctamente con los compañeros de trabajo, de la oficina. Sea de buen testimonio, para que digan: este tiene algo diferente, este es cristiano. Yo quiero ser cristiano como él, porque él es de buen testimonio, porque él actúa bien, porque él es correcto, porque él es honesto, porque él no es mentiroso, porque él no es agresivo, no es vulgar, no tiene contiendas, iras, enojos, odio en su corazón. Quiero ser como él, como ella. Por eso pórtese bien con los de afuera. Haga las cosas bien, mi hermano, para que Dios lo premie, para que el Señor lo levante. Y dice la Biblia que seremos bienaventurados. ¿Sabe que nosotros no podemos solos, iglesia? Nosotros no podemos solos. Dice la Escritura que con mi fuerza, sin mí, dice la Escritura, nada podéis hacer. Hoy es el día para decirle: Dios, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero ser de buen testimonio. Yo no quiero que me vean diciendo groserías, gritando como loco, airándome por todo.
Yo ya no quiero dar ese mal testimonio con la gente. Pero sea sincero, hermano, y dígale: Dios, yo no puedo. He intentado cambiar y no puedo. Entonces dígale: Señor, ayúdame. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Vengan a mí los cansados, los que están cargados de angustia, de rabia, de odio. Vengan a mí los angustiados, los cansados, afligidos, todos. Y entonces el Señor nos hace descansar y nos da la salida para actuar bien y ser de buen testimonio. El que a mí viene, dice la Escritura, yo no lo echo fuera. Por eso venga Jesús, venga a la roca. ¿Sabe que el salmista dice que el Señor es torre fuerte? Dice: torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo. ¿Y qué pasará? Y levantado será. ¿Quiere que Dios lo levante? ¿Quiere que Dios lo levante de su crisis emocional, física y en todas las áreas de tu vida? Venga al Señor, acuda a Él. Dice la Biblia que a Él correrá el justo. Corra a Él, no corra a mí como pastor. Es que voy a ir a mi pastor corriendo, no. Yo no les vengo a decir: hermano, corra a esta plataforma, venga, yo lo toco, venga y lo toco, corra aquí para que sea liberado, para que cambie su vida. No, hermano, corra a Jesús, corra al justo, corra a la roca fuerte, corra a la torre fuerte. A Él correrá al justo, a Él corra, y Él lo levantará de sus iras, de sus enojos, de sus emociones tan disfuncionales. Él te sanará tus heridas, tus dolencias. Él sanará tus iras, odios, resentimientos, amarguras, celos, contiendas, disensiones, pleitos, envidias, griterías, amarguras, groserías, adulterio, fornicación, maldad, iniquidad. Venga y corra a Él. A Él correrá el justo y levantado va a ser. Él cambiará nuestra vida. Él nos cambiará, iglesia.